El auge del Imperio de los Austrias. ¿Cómo se formó y gobernó el Imperio Hispánico? Carlos I de Habsburgo, hijo de Juana de Castilla y de Felipe de Habsburgo, fue reconocido como el rey de Castilla, Aragón y Navarra. El nuevo monarca heredó un extenso territorio con posesiones en Europa y en América, y fue nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su hijo, Felipe II, no heredó el título imperial, pero gobernó un vasto imperio, donde nunca se ponía el sol, que se vio ampliado por la incorporación de Portugal y sus posesiones coloniales. Desde el Imperio Romano, ninguna familia europea había acumulado tanto poder. Ahora bien, la gestión de un imperio de tales dimensiones no resultó una tarea fácil. Carlos I, un imperio universal. Carlos I de Habsburgo heredó territorios de las familias de sus abuelos, que gobernaban en Borgoña, Castilla, Aragón y Austria, y reunió bajo su autoridad amplios dominios a ambos lados del Océano Atlántico. Además, en el año 1519, tras la muerte de su abuelo Maximiliano de Austria, fue proclamado emperador del Sacro Imperio Románico Germánico y reconocido como Carlos V de Alemania. Este reconocimiento de la autoridad imperial del monarca convirtió a su imperio en universal. El nuevo emperador tuvo que intervenir constantemente en los problemas de la Europa del momento. Por un lado, las monarquías europeas, Francia, Inglaterra, los estados alemanes, se sintieron amenazados por el poder acumulado por los Habsburgo, y los enfrentamientos con Francia fueron frecuentes. Por otro lado, la rivalidad adquirió un carácter religioso cuando el luteranismo se extendió por los estados alemanes. Su continuo alejamiento del gobierno de la península suscitó recelos por no ocuparse de los asuntos internos. Felipe II, un imperio hispánico. En 1556, Carlos I abdicó en su hijo Felipe II, que heredó todos sus territorios, salvo Austria, y el título de emperador, que fueron cedidos a su hermano Fernando. Además, en 1580, Felipe II incorporó el reino de Portugal a la corona de Castilla. A pesar de la pérdida del título imperial, Felipe II quiso mantener la hegemonía europea de los Habsburgo y apoyarla sobre la potencia económica y militar de Castilla. Además, se erigió en defensor de la Contrarreforma y en Europa emprendió numerosas guerras para enfrentarse a protestantes y turcos, musulmanes. Para administrar un imperio tan extenso, Felipe II centralizó el gobierno e hizo de Madrid su capital en 1561 y afianzó el autoritarismo regio. Aunque la monarquía respetaba las leyes e instituciones de los distintos reinos que la componían, Felipe II se apoyó en las instituciones de gobierno directamente controladas por la monarquía. El rey convocaba las Cortes para aprobar nuevos impuestos, pero gobernaba directamente con la ayuda de los cancilleres o secretarios y de los consejos de Estado, entre los cuales el de Castilla fue tomando mayor importancia. El monarca controlaba con una representación directa de su poder en cada uno de los territorios de la monarquía, que era ejercida por un virrey, y por las audiencias o cancillerías. En las ciudades castellanas, el corregidor actuaba como representante real. Para llevar a cabo las tareas de gobierno se creó una enorme burocracia y aumentó el número de funcionarios. Además, para mantener la supremacía en Europa, se formó un ejército profesional basado en una nueva unidad de combate, el tercio. Reacciones ante el poder de los Austrias. Las revueltas contra Carlos I. Carlos I llegó a la península en 1517. Educado en Flandes y sin apenas conocer el castellano, heredó el trono
estando su madre encerrada en Tordesillas, Valladolid. El monarca llegó a Castilla rodeado de sus consejeros de Flandes y Borgoña, a los que encomendó tareas de gobierno. Además, los asuntos imperiales lo obligaban a pasar largas temporadas lejos de los reinos peninsulares. Esto hizo crecer la desconfianza de la nobleza, en especial la de Castilla, que veía a Carlos como un rey extranjero. El descontento aumentó cuando se exigieron nuevos impuestos para financiar las guerras en Europa. Esta situación acabó provocando graves revueltas contra la política de Carlos I, como la Guerra de las Comunidades en Castilla y las Germanías en el Reino de Valencia y en Mallorca. En las Germanías, al descontento político se le unió la conflictividad social. Los artesanos se aliaron con los campesinos para protestar por los abusos de la nobleza, que acaparaba los cargos municipales en las ciudades y cobraba arrendamientos abusivos a los campesinos. La revuelta acabó en 1523, cuando el rey apoyó a la nobleza para poner fin a las protestas. La oposición a Felipe II. Las reacciones contra Felipe II surgieron en las minorías religiosas y en los territorios de la Corona de Aragón, donde el rey quería imponer su autoridad por encima de los fueros. En su afán por mantener a sus reinos dentro de la ortodoxia católica, el rey persiguió a judíos y moriscos conversos y puso en práctica una política de limpieza de sangre. Para ello se valió de la Inquisición, que celebraba frecuentes autos de fe para juzgar a los sospechosos de no cumplir con los preceptos de la fe católica. En 1567, el rey prohibió a los habitantes del antiguo reino de Granada el uso de su lengua, vestidos y costumbres. Como consecuencia, un grupo de moriscos se sublevó en 1568 en las Alpujarras granadinas. El ejército puso fin a esa revuelta y los moriscos fueron expulsados de Granada en 1571. El descontento de los nobles aragoneses ante el autoritarismo estalló con el caso de Antonio Pérez, un secretario de Felipe II. Fue acusado de conspiración y detenido en Madrid, pero huyó a Aragón, donde exigió la protección de sus fueros. Felipe II hizo caso omiso de las leyes aragonesas y entró con su ejército en Zaragoza, como castigo por dar protección a un prófugo, al tal Antonio Pérez. El justicia de Aragón, Juan de Lanuza, fue ajusticiado en 1591 y el rey impuso su autoridad por encima de las antiguas leyes aragonesas. ¿Por qué se sublevaron los comuneros? La Guerra de las Comunidades reflejó la complejidad de gobernar un territorio tan extenso. La nobleza castellana y parte del campesinado se unieron contra la desatención de Carlos I a los asuntos de Castilla, ante el temor a que estos se decidiesen en los Países Bajos, y en su oposición a los consejeros flamencos nombrados por el rey. La monarquía se impuso, pero a partir de entonces el rey tuvo que atender más a los problemas peninsulares. ¿Quiénes eran los comuneros? Los nobles de ciudades como Toledo, Burgos y Segovia pensaban que el rey protegía más a los intereses de Flandes que los de Castilla. Los artesanos y campesinos castellanos, que se oponían a pagar nuevos impuestos para financiar las guerras europeas y su coronación como emperador. Y todos ellos rechazaban el poder de los consejeros extranjeros del rey. ¿Cuál fue el desencadenante de la revuelta? La marcha de Carlos I hacia Alemania en 1520 para ser proclamado emperador, dejando como regente a Adriano de Utrecht. Los comuneros se levantaron de diversas ciudades. En Tordesillas reclamaron a Juana, la madre castellana del rey, que recuperase el trono de la monarquía hispánica, pero ella lo rechazó. ¿Cómo finalizó el conflicto? La batalla decisiva enfrentó a los comuneros contra las tropas de Carlos I en Villalar, provincia de Valladolid, el 23 de abril de 1521.
Las tropas reales vencieron y los principales líderes, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron ajusticiados. Los comuneros resistieron algún tiempo más en la ciudad de Toledo, pero fueron finalmente derrotados en 1522. Los esfuerzos por mantener el imperio. El escenario europeo. La defensa de los territorios del imperio y del mantenimiento del catolicismo marcaron la política exterior de los Austrias. En Europa, los principales problemas se produjeron en Francia, que rivalizaba con los Habsburgo por el control de la península italiana, y Francisco I, rey de Francia, fue uno de los grandes opositores de Carlos I. Los Austrias derrotaron a los franceses en las batallas de Pavía en 1525 y San Quintín en 1557. En consecuencia, el milanesado quedó incorporado al Imperio Hispánico. 2. Los estados alemanes, donde los príncipes apoyaron al luteranismo. A pesar de los intentos de negociación, estalló la guerra y, tras las victorias iniciales, Carlos I firmó la paz de Augsburgo en 1555, que aceptaba la expansión del protestantismo. 3. Los Países Bajos, donde se había extendido el calvinismo, y sus habitantes rechazaban pagar impuestos a la corona. Tras duros combates entre los holandeses y los tercios hispánicos, una parte del territorio se independizó y creó las Provincias Unidas en 1579. Y 4. Gran Bretaña, donde su rey había instaurado el anglicanismo y ayudaba a los protestantes del continente. Además, hostigaba al comercio español con América apoyando la piratería marítima. Francis Drake. Felipe II organizó la llamada Armada Invencible en 1588 para limitar el poderío británico, pero el hundimiento de la flota debido a un gran temporal en el Canal de la Mancha hizo fracasar esa empresa. La amenaza turca. Tras la toma de Constantinopla en 1453, el Imperio Turco Otomano continuó su expansión territorial por la cuenca del Danubio, así como por el Mediterráneo y el norte de África. Carlos I ocupó Túnez en 1535 para detener el avance de los turcos, pero no fue suficiente. Años después, Felipe II salió con Venecia y el papado, hicieron la Santa Liga y frenó a los turcos en la batalla de Lepanto en 1571. La anexión de Portugal. En 1580, el rey de Portugal murió sin heredero directo. Felipe II reclamó su derecho al trono como hijo de Isabel de Portugal. Venció por las armas la resistencia de los portugueses y se proclamó rey. Durante 60 años, el país vecino y sus colonias estuvieron bajo el control de la monarquía hispánica y la corte incluso residió varios años en la ciudad de Lisboa. Los tercios de Flandes. Los tercios eran unas unidades de combate formados por soldados profesionales a sueldo que defendían las posesiones españolas del imperio. Los gobernadores de la monarquía los utilizaban para combatir en la primera línea del frente. Tuvieron un gran protagonismo en el norte de Europa y sobre todo en Flandes. Para llegar al frente de batalla en los Países Bajos, Felipe II creó un camino terrestre que permitía a los tercios desplazarse con rapidez. Viajaban en barco hasta el norte de Italia, atravesaban los Alpes y descendían por el valle del río Rin. La unidad de los tercios combinaban de forma muy eficaz las armas blancas, las picas, las alabardas y también las de fuego, arcabuces y mosquetes. Los piqueros y alabarderos formaban un escuadrón cerrado que mantenía la posición para defender o atacar, según conviniera. En los flancos y la cabecera se situaban los arcabuceros, la artillería, es decir, los cañones, y la caballería. América, un territorio por explorar. La formación del Imperio americano
se produjo a lo largo del siglo XVI en diferentes fases. Primero la conquista y seguidamente la organización administrativa y económica del territorio, es decir, la colonización. La conquista fue llevada a cabo por diversas expediciones formadas por militares y exploradores, que a menudo utilizaron en su favor los conflictos entre los distintos pueblos indígenas o las rivalidades internas. La conquista de México. Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca entre 1518 y 1524. Los aztecas resistieron en su capital, Tenochtitlán, pero Cortés logró tomar como rehén a su emperador Moctezuma y los derrotó finalmente en la batalla de Otumba en 1521. La conquista de México abrió el camino a nuevas expediciones. Hacia el sur se llegó hasta la península del Yucatán, antiguo territorio maya. Por el norte, Álvar Núñez, cabeza de vaca, exploró Florida, adentrándose en los territorios de los indios apalaches, Texas y California. El avance hacia el sur y la ruta asiática. Francisco Pizarro y Diego de Almagro acometieron la conquista del extenso imperio inca. La conquista fue muy violenta, en especial durante la batalla de Cajamarca, en 1532. A partir de 1540 y hasta finales de siglo, la conquista se extendió por el sur del continente. Pedro Valdivia emprendió la conquista de Chile. Orellana recorrió el Amazonas. Se descubrieron las ricas minas de Potosí y Juan de Garay refundó Buenos Aires, después que una primera ciudad fuese destruida por los indígenas. En 1513, Núñez de Balboa fue el primero en divisar el Océano Pacífico desde Panamá, pero se tardaron algunos años en abrir una ruta que llegase hasta el sudeste asiático. Lo consiguieron Miguel López de Legazpi y Andrés Urdaneta. En 1571, Legazpi fundó la ciudad de Manila y el archipiélago fue bautizado como Islas Filipinas en honor al rey Felipe II. Una organización al servicio de Castilla. Los nuevos territorios se incorporaron a la corona de Castilla. De este modo, la lengua, la cultura, la religión católica y las leyes castellanas se introdujeron en América y Filipinas. Numerosos clérigos y funcionarios participaron en su evangelización y colonización. Para gestionar los asuntos de América se creó el Consejo de Indias, que asesoraba al rey y dictaba las nuevas leyes. Respecto a la organización territorial se fundaron 2 virreinatos: el de Nueva España, que abarcaba Caribe, México y Centroamérica, y el Virreinato de Perú, para el sur del continente. Cada virreinato, con un virrey al frente, tenía varias provincias regidas por gobernadores. Para el gobierno de las ciudades se crearon los cabildos y los tribunales de justicia, que se denominaron audiencias. También se estableció una sede del Tribunal de la Inquisición. ¿Cómo fue la primera vuelta al mundo? La corona castellana organizó en 1519 una expedición cuyo objetivo era llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste. La misión le fue encomendada al portugués Fernando de Magallanes y la culminó el marino guipuzcoano Juan Sebastián Elcano. Tras 3 años de navegación se completó la primera vuelta al mundo, demostrando de este modo que la Tierra es esférica. La conquista del Imperio Inca. Cuando llegó la expedición de Pizarro, los incas se encontraban en plena guerra civil entre sus 2 caudillos más importantes, Huáscar y Atahualpa. En 1532, Pizarro aprovechó esa división para enfrentarse a Atahualpa, con quien se citó en Cajamarca. Ayudados por los rivales de Atahualpa, los conquistadores españoles hicieron prisionero al emperador inca y derrotaron a los soldados que le acompañaban.
La batalla de Cajamarca fue muy desigual porque los soldados españoles, como Diego, iban mejor equipados y armados que los indígenas. Según los cronistas, perecieron entre 4 y 5.000 incas, entre 4.000 y 5.000 incas frente a un único soldado español. Los españoles se repartieron un cuantioso botín y reservaron a la corona española la quinta parte. Más tarde, Atahualpa fue ajusticiado y la expedición se dirigió hasta Cuzco, capital de los incas, que fue conquistada en 1533. La cultura inca. Diego también formó parte de la expedición que llegó hasta Cuzco y quedó boquiabierto ante la grandeza de la ciudad inca, con sus grandes plazas, sus templos, sus avenidas. Sus habitantes hablaban diversas lenguas, pero era el quechua el idioma predominante. En las laderas de las montañas, los incas habían construido terrazas donde cultivaban maíz y patatas. En la plaza tenía lugar un mercado donde campesinos y artesanos vendían sus productos. Los incas adoraban a numerosos dioses, pero sobre todo al sol, de quien el emperador era considerado su descendiente. A Diego le llamó la atención que los dirigentes de la ciudad fueran cubiertos de objetos de oro, símbolo del dios Sol. El imperio de las Indias Occidentales. La explotación de la riqueza. Una vez terminada la fase de conquista, se pasó a la de colonización. Los intereses de la corona y de los colonizadores eran diferentes porque cada uno tenía sus propios objetivos. Los conquistadores y los hidalgos, la baja nobleza, llegados de Castilla, aspiraban a obtener tierras y riqueza de forma rápida. La corona quería lograr la evangelización de los indígenas y recaudar mediante un impuesto, el quinto real, el 20% de la riqueza generada por el comercio de las minas de oro y plata. El sistema creado para beneficiar a ambas partes fue la encomienda para las explotaciones agrícolas y ganaderas y la mita para las minas de metales preciosos. El trabajo de los indígenas. La explotación de los indígenas en las minas y en las haciendas fue abusiva durante las primeras décadas del siglo XVI. Sus jornadas de trabajo agotadoras e interminables les causaban con frecuencia enfermedades e incluso la muerte. Esta situación explica que la corona promulgara las leyes de Indias en 1542. En ellas se prohibía la esclavización de los indígenas y se les daba la condición de súbditos de la corona. En caso de no cumplirse estas leyes, el encomendero podía perder la encomienda. La sociedad colonial. El contacto entre colonizadores e indígenas acabó formando un modelo social colonial basado en la desigualdad. Los grupos de peninsulares constituyeron la élite colonial. Administraban sus propiedades o trabajaban para la corona. Sus descendientes, los criollos, eran más de 500.000 a finales del siglo XVI. Los indios de diferentes etnias constituían la mayor parte de la población, y de la unión de indígenas con peninsulares se originaron los primeros mestizos. La escasez de mano de obra propició que en algunas zonas se introdujesen esclavos procedentes del África negra. La colonización comportó el uso de la lengua castellana y se obligó a los indígenas a convertirse al catolicismo, haciéndoles renunciar en sus creencias y costumbres. Conservaron su lengua y su cultura tan solo en algunos territorios aislados. ¿Qué fue la revolución de los precios? Durante el siglo XVI el mundo pasó de estar centrado en el Mediterráneo a abrirse al Atlántico como consecuencia de la colonización de América. El comercio ultramarino se multiplicó y llegaron a Europa enormes cantidades de plata procedentes de las Indias. Pero la llegada de metales preciosos en grandes cantidades provocó la subida generalizada de los precios de las mercancías, generando la desestabilización de la economía. El aumento demográfico. Durante el siglo XVI, la población de los reinos hispánicos pasó de 5 a 8 millones de habitantes. Las ciudades más grandes de la Corona de Castilla fueron Sevilla, Valladolid y Toledo.
En la Corona de Aragón destacaron las ciudades mediterráneas de Barcelona y Valencia. La emigración a América fue cada vez más importante. En el siglo XVI salían unos 2.500 habitantes al año hacia el nuevo continente. La mayoría eran hidalgos y campesinos que iban a probar fortuna, lo cual se denominaba hacer las Américas. El aumento de la demanda. El crecimiento de la población hispánica conllevó una mayor demanda de productos. Los campesinos no pudieron conseguir nuevas tierras para cultivar, debido a que la nobleza y el clero se resistían a dedicar sus propiedades a otra actividad que no fuera la ganadería. El hecho de que la mayor parte de la lana se exportase hacia el norte de Europa perjudicó a las industrias de paños locales. Por lo tanto, los tejidos castellanos no pudieron competir con los que se importaban de Flandes, que eran de mejor calidad y más baratos. En consecuencia, la mayor demanda no contribuyó a poner más tierras en cultivo o a la creación de nuevas manufacturas. Se compensó importando productos del extranjero que se pagaban con los metales traídos de América. El impacto del comercio americano. La demanda de productos americanos reactivó el comercio oceánico y estimuló la producción de manufacturas en Europa. La corona le otorgó a Sevilla el monopolio de todos los intercambios con las Indias, que debía registrarse en la casa de contratación de aquella ciudad. Decenas de mercaderes, tanto españoles como extranjeros, se reunían en Sevilla para embarcar hacia América productos que llegaban de Europa y a la vez distribuir los que procedían de América. La corona, con la recaudación del Quinto Real, era una de las grandes beneficiarias de estos intercambios. El alza de los precios empobreció a la población. La llegada del oro y la plata americanos provocó un gran aumento del dinero en circulación y la moneda fue perdiendo valor en relación a las mercancías, las cuales, como consecuencia, incrementaron su precio. Todo ello repercutió sobre las clases populares, cuyas condiciones de vida empeoraron. También perjudicó a la nobleza, que para compensar la disminución del valor de sus rentas, aumentó los impuestos sobre los campesinos. Los más beneficiados fueron aquellos que comerciaban con América, prestaban dinero con intereses o intervenían en los negocios de importación y exportación. Paradójicamente, en el imperio más poderoso de la época, sus habitantes se empobrecieron de forma progresiva, mientras buena parte de la plata americana se gastaba en sufragar las guerras de Europa o en pagar productos de lujo que se compraban en el extranjero.